Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Hace unos 6 años llevamos a Cuarto Milenio en la cadena 4, como a Milenio 3 en la cadena SER, un caso de avistamiento de unas piernas en la noche cruzando o paseando al lado de la carretera que une Lora del Río con Carmona. Es la carretera comarcal A457. Numerosos testigos lo confirman. Todos los fenómenos se recogen en un entorno de 1,5 kilómetros. Poco tiempo después, Antonio Roncero nos contó en Onda Cero, en nuestro programa Misterios en la Onda, varios casos acontecidos en el mismo tramo, con la consecuencia de varios fatídicos accidentes tras haber sido avisado previamente por algo extraño. Fue y es el capítulo más escuchado del programa, y de nuevo, las cámaras de Cuarto Milenio se trasladaron a Lora del Río para grabar un reportaje en el mismo sitio donde se grabó años antes la historia de las piernas. Pero en años consecutivos nos han llegado nuevos casos de un nuevo tipo de avistamiento. De las piernas parece que pasamos a otro tipo de avistamiento que esta noche vamos a tratar, y todo forma parte de una investigación que por mi parte no ha terminado porque sé que hay más. Hay más casos de gente que no quieren hablar por ahora, o que se desahogan en el silencio de la intimidad y que en sucesivas entrevistas me han ido contando, pero no quieren hacerlo público. Por tanto, este programa de hoy para mí va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. Y es que lo tenía preparado para subirlo hace ya unas semanas, contando con 5 testigos del mismo fenómeno, aunque uno de ellos, por ser menor, no lo podíamos incorporar. Entonces son 4 las personas que cuentan lo mismo o muy parecido. Tendremos a 4 personas que nos lo van a contar aquí y ahora. Y ya os dije que este programa, entre comillas, había sido secuestrado por Cuarto Milenio para la cadena 4, y es que en plena vorágine de entrevistas y grabaciones, para Radio Tomares, para PNDES FM, movimos más hilos de la cuenta y fue a parar a la redacción de Cuarto Milenio, que pidió este programa para un reportaje. En manos de José Luis Hermida, amigo y compañero del Misterio, que además es filtro de paso para el programa de 4, se prepara todo para que vengan a grabar de nuevo. Y me piden que por favor no emita este programa, que en cierto modo perdería interés contar una historia que ya se ha contado. Pero es que de estas 3 historias ya han sido contados en Misterios en la Onda,
2 de ellas cuando yo aún estaba presente en el programa, y lo que he hecho es recopilarlas de alguna manera, aportando un nuevo testimonio que es inédito para nosotros, que da a luz a la investigación que está en marcha. Una vez emitido el programa en 4, tengo permiso para emitir este programa, siempre entre comillas, ya que yo soy el propietario de mis propios programas, y ellos por cortesía me han pedido que no lo emita para que el programa de Iker pueda tener en cierto modo la novedad. Esa es la condición para que se emita el programa en televisión. Ya en el anterior programa hice alguna crítica al programa de Cuarto Milenio y me voy a reservar otras tantas, pero sí tengo que hablar sobre todo del trato a los que investigamos para ellos, porque ya lo dije, no vimos ni medio euro en esta colaboración y a mí me ha costado tiempo y dinero colaborar con ellos, y seguramente no veáis ni mi nombre, ni mis referencias, ni la de Misterios en la Onda en el programa. Por eso, y como hay que darle al César lo que es del César, tanto en esta investigación como en el reportaje de Cuarto Milenio, todo empezó con el programa de Onda Cero Lora del Río, en el que yo participaba, y Antonio Roncero fue el que inició el fuego en su testimonio en la primera temporada. 3 temporadas largas después, Elena nos trajo un testimonio en el mismo sitio. Y un año después, ya cuando yo no estaba ya en Misterios en la Onda, llegó el testimonio de José Manuel Contreras, concejal de Lora del Río. Testimonio que curiosamente llegó a mis oídos por un familiar cercano. Y antes teníamos en la chistera el testimonio de María Ángeles, que ya me contó lo que vio en esa carretera una noche que estuvo de invitada en un programa que hicimos en directo con público. Y con todos los datos lanzados, os voy a dejar con la entrevista que tenía preparada y guardada hasta el momento de estreno en televisión. Tenemos ahora mismo en el estudio, tenemos un invitado, y en la línea telefónica vamos a tener a 2 invitados. Vamos a empezar con Antonio Roncero. Antonio Roncero, Ronnie, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, José Antonio. Ronnie está siendo protagonista ahora mismo. Hemos tenido, bueno, el programa este que tuvimos con José Luis y Paco, el Portal del Misterio, y a partir de ahí, querido amigo, parece que bueno, no han escuchado más gente y han querido pues entrevistarnos y eso. También hemos estado en el programa Estudio Oculto con Gemma Marcos. Estás causando sensación, Antonio. La verdad que tu historia... Bueno, esto es, como yo digo, es contar tu verdad, ¿no? Vivirlo y contarlo, ¿no? Como dijimos en Radio Tomare, ¿no? Uh-huh. Y con Gemma, ¿no? De hecho, es que Antonio te lo cuenta y muchas veces te salen los sentimientos a flor de piel, y aunque no podamos verte por esto de la pandemia, que es una lástima, lo sentimos y te escuchamos como si lo estuviéramos sintiendo. Vuelvo ahora contigo, Ronnie, quédate ahí a la espera. Sí, aquí, yo estoy aquí. También nos acompaña una amiga del programa, una amiga investigadora también que viene con nosotros cuando podíamos salir. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio. Pues un placer también tenerte aquí en Misterios en la Otra Dimensión, la primera vez que actuáis los dos. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Echas de menos eso de salir a investigar y participar en estas aventuras nocturnas? Sí, hombre, por supuesto. Nos tiene más encerrados que no podemos disfrutar. Y también está aquí con nosotros en el estudio, ya lo he comentado, está Elena, que se está iniciando en el mundo del misterio, le está gustando el tema de la ruta y también está diciendo que le gustaría participar en esta salida nocturna. Muy buenas noches, Elena, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Antonio. ¿Por qué os tengo aquí a los tres? Bueno, ya lo hemos comentado en los otros programas y parece que entre los tres y un invitado que vamos a tener también esta noche, una entrevista que voy a tener también esta noche, los 4 habéis visto algo que nos ha sorprendido a todos, y cuando lo habéis contado, lo hemos puesto en común, parece que habláis del mismo fenómeno. Estamos otra vez en las carreteras, en la misma carretera que ocurre todo el fenómeno de las piernas y todo eso. Pero antes nos va a introducir un poquito el tema, que fue la primera vez que lo escuché, vino de mano de Ronnie, de Antonio Roncero,
Ronnie, tú esto lo has comentado también en todos estos programas, la gente se ha sorprendido contigo, pero hubo una noche que tú te encontraste a un personaje que te hizo, que te paró y se montó contigo porque quería que lo llevaras a la gasolinera, ¿no? ¿Cómo fue aquella noche? Cuéntanoslo. De aquella noche, Antonio, como salía de trabajar, antes tenía por horarios, ¿no? Y por trabajo llegaba, siempre me movía sobre una hora de 2 y 3 de la mañana por la carretera de Lora Carmona, de Carmona a Lora, ¿no? Y era un transcurrir de carretera normal, como siempre, la música, la radio. Y pasando el canal, justamente para coger la recta para Lora, un poquito más para adelante, donde está ahí una cruz, me apareció en la cuneta un señor mayor. Me hizo como una especie de señal, o como estaba como haciendo autostop, señal, ¿no? Yo miré la velocidad y me pateé, ¿no? Y de mí empezó a sorprenderme este hombre, Antonio, el dialecto que tenía. El dialecto era un dialecto de antaño, un dialecto antiguo, ¿no? Porque cuando yo me paro y bajo la ventanilla, este hombre lo único me dice: buenas noches, buen hombre. Estoy de labranza en el campo y quería ir por gasoil y se había quedado sin gasoil. Este señor, cuando yo lo monto en el coche, que yo accedo a llevarlo a la gasolinera, la que teníamos la entrada del pueblo, este hombre es un bloque rígido. Este hombre no habla absolutamente nada hasta llegar a la gasolinera, no habla nada. Él no se mueve. Fijamente a la carretera y con el cuello un poco inclinado hacia atrás, recto. Llegamos a la gasolinera, estaba allí Sergio, y Sergio mismo me dice: ¿quién eres, no? ¿Quién es este hombre? Y es verdad que esto lo hemos comentado muchas veces, pero si este hombre está a 1 kilómetro de la gasolinera, sería asiduo a echar gasoil a aquella gasolinera y lo conocerían, ¿no? Por lo tanto, Sergio no lo conocería y le llamó la atención, ¿no? Digo, no lo sé. Me ha parado, lo he montado y lo he traído. Echó gasoil, se montó en mi coche y volvió a la misma frialdad y a la vez a mí mi frío, ¿no? Que ya os contaré. Yo volví al sitio y hice un giro y dejé a este hombre en la cuneta. Allí hice una demanda con la mano en el espejo derecho, retrovisor, y se perdió. ¿Vale? Se perdió en la noche. Yo ya me fui a mi casa, se lo comenté a mi madre. Antonio, es verdad que aquella noche, le preguntamos a Sergio si te vio llegar con alguien y si había posibilidad. No se acuerda. No se acuerda. Y había posibilidad de buscar las grabaciones, pero claro, las grabaciones básicamente se borran cuando pasa una semana, y si no ha ocurrido nada lo borra. Entonces no hay rastro de eso. Y Sergio siempre nos ha dicho que te ha visto llegar solo, no se acuerda. Y le llamaría la atención si llegaras con alguien. Es curioso el detalle, ¿no? El detalle ese de no recordar a ese hombre. No recordar a ese hombre. Es como que no pasara, como si no hubiera pasado. Yo llegué a mi casa y se lo conté a mi madre, ¿no? Como cada noche con todos los casos que me han pasado y tú bien los conoces, ¿no? Y aquí viene una cosa, Antonio, que a la semana yo tuve un accidente en el canal que dio 11 vueltas de campana. Mi coche se quedó completamente destrozado, derretido, y se quedó solo mi parte un poco más intacta. Pero bueno, pues yo me quedé inconsciente en el coche, un golpe en la cabeza. Bueno, eran 2 camiones. Total, me sacaron del coche y me llevaron a Sevilla. A mi hermano lo llamaron, pues me habían dado por muerto, ¿vale? Llegué al hospital y allí estaba la madre de mi hija con una médica, la cual me tocó la cara y me dijo tranquilo que, está todo bien, ¿no? Dentro de los golpes y las cosas, ¿no? Y el accidente lo que podía haber sido, ¿no? Y, a la semana, esas doctoras la atropelló un coche en el paso peatones de urgencia de Macarena y me mató. Esta persona sufrió un accidente que lo atropelló un coche y perdió la vida, ¿verdad, Antonio? Sí, completamente. Esa persona yo la vi.
pues me tocó la cara y me dijo, todo bien, estás bien, o dentro de los golpes, como lo que ha podido pasar. Y era como, está tranquilo, que como si ella misma viera también, yo que sé, lo que le iba a pasar, ¿no? Uh-huh. La verdad que, bueno, es una historia muy dura y todo lo que le ha ido pasando a Antonio ya lo comentamos tanto en el primer programa de Misterios de la Onda como en el programa de José Luis Mida Paco Gallardo, en el programa de Gema, que a ti cuando te va a pasar algo o al contrario, o sea, te ocurre algo extraño y en cuestión de una semana te pasa algo como si hubieras tenido un aviso, algo importante. Además, este hombre ha destrozado 4 veces el coche, ¿no? Ha sido 4 veces, ¿no? 5 veces. De hecho, bueno, pues yo conozco a tu hermano, yo he estado hablando con él, le he estado preguntando y me ha comentado que en la madrugada, pues le llamabas en varios de los accidentes que el coche estaba totalmente... Quitando este último, uh-huh. Que aquí no, efectivamente, los demás sí, los demás los llama todos. Claro, porque si en este te quedaste inconsciente, además fue por 2 camiones que estaban adelantando, creo recordar, ¿no? En este último caso de este hombre. Y ahí te quedaste inconsciente después de 11 vueltas de campanas. Hay fotos del coche, el coche totalmente destrozado. Pues sí es verdad que dice tu hermano que tú le llamas y te pregunta que qué te ha pasado y tú le hablas tan tranquilo y cuando ve el coche, cuando él se presenta al sitio y ve el coche, en 4 de las ocasiones, el coche está destrozado y tú prácticamente ni un rasguño, ¿no? Parece que algo te ha protegido. En este último caso sí fue algo más grave. Diste 11 vueltas de campana. También hay que tener en cuenta que 11 vueltas de campana es muy difícil salir ileso ¿no? Ileso, totalmente. Pero sí que decía tu hermano que al día siguiente, porque bueno, él está en la barra de un bar y se encontraba gente y le decían, oye, ¿habéis visto el accidente de ayer? Ese se ha matado seguro. Y decía tu hermano, no, es mi hermano y está perfecto. Ha tenido su impacto, ha estado en el hospital, pero está perfecto, no tiene ningún problema. Yo siempre pienso que tenía protección. Y aparte de todas las señales que yo tenía en carretera, llámese Enter, llámese luz, llámese persona física, que después como tal yo creo que era una persona que era todo aviso. Y gracias a eso estoy aquí, porque si yo recuerdas, yo lo hice en el programa, yo me empecé a hacer seguro de vida. Y es muy duro lo que voy a decir, José Antonio, y tú me conoces bien. Yo con esto no gano nada, al revés, yo soy una persona que trabajo, no soy fumador, no soy bebedor, con eso no quiere decir que la persona que fume cuente en cosas, pero yo sabía y pensaba que mi vida se quedaba en la carretera y en esa zona en concreto. Antonio, tú has comentado también la sensación de frialdad y de frío. De frío, mucho frío en el cuerpo y de erizarte los vellos, sí. Y eso, bueno, es algo común. María Ángeles, Elena, no sé si vosotros habéis tenido... Elena me asiente. Ahora vamos a ir contigo, María Ángeles, también. ¿Sigues por ahí, no? Sí, por aquí estoy. La verdad que es impresionante esta historia de Antonio Roncero. Tiene otras tantos más que seguramente lo tendremos por aquí. Pero vamos a este personaje. Antonio, ¿persona mayor? Sí. Persona mayor de unos 75 años, 76 años, una persona bastante mayor, bajita. Uh-huh. Pantalón de rayas. Eso es, pantalón de rayas. Una camisa como con flanela, camisa antigua, ¿no? Y una mascotilla. Uh-huh. Barba así como de varios días, ¿no? Ajá. Y barba, ¿no? Vale, vamos a coger los detalles porque yo tengo las grabaciones de Elena, de anterior, porque ahora Elena lo acaba de escuchar y a lo mejor le puede influir un poquito el ropaje, pero sí tengo la grabación de cuando lo hicimos en Misterio de la Onda y cómo lo contó y cómo lo describió, porque hay varios detalles que sí concuerdan. Vamos a ir, bueno, Ronnie, no sé si tienes prisa o algo. Yo estuve muy cerca, yo estuve en el coche. Sí, tú lo montaste. Y ya después te contaré otra cosa, porque se lo contó una persona y es familiar, bueno, parecía de las características, era de un familiar suyo ancestral, antiguo. Pues, Ronnie, si quieres permanecer en línea, si no, pues... Sí, estoy aquí en línea con ustedes. Venga, estupendo. Pues vamos a ir con María Ángeles. María Ángeles, nosotros hicimos un programa con público, donde habían invitados, estaba Antonio también, creo que también venía... Antonio Roncero, estaba José Luis Hermida, Paco Gallardo,
nuestros compañeros de Tras lo Oculto, es decir, había bastantes personas en el mundo del misterio, invitados. Después del programa nos fuimos a cenar. Sí. Y fuimos a un sitio, bueno, al Puente de Hierro, hay que decirlo, Puente de Hierro Carretera, porque teníamos una historia que contar, una pequeña, bueno, pues, un punto donde pasaban varias cosillas y se acumularon varias historias. La verdad que aquella noche fue intensa. Pero, María Ángeles, a la hora de volver a tu casa, porque tú no eres de Lora, tú tienes que ir para Carmona, pasar por esa carretera. Sí. Te pasaron varias cosas, ¿verdad? Sí, como yo digo, que fue una noche tanto antes de antes de volver para casa, como en la vuelta fue, vamos, indescriptible. Pues a la vuelta, pues yo voy con mi hija, que en aquel momento creo que hace 3 años, 4 de estos, pues ella en esa carretera tiene siempre mucho miedo, así que yo no comento nada. Venimos escuchando música, tan tranquila. Ella no me habla en toda la carretera porque va cagadilla. Y cuando voy a coger la curva, antes de coger el canal, pues justamente en el quitamiedo, en el lado derecho, fuera del quitamiedo, pues veo a una pareja con ropaje antiguo, más o menos como ha descrito Ronnie, vestido, pero con una tez muy clara, los dos quietos, inmóviles, una cara demacrada y vestido como de los años 40, por ahí. No tenía nada en las manos, simplemente estaban ahí quietos los dos mirando para la carretera. ¿Y una pareja, hombre y mujer, eran? Sí. ¿Los detalles del hombre los recuerdas? ¿Cómo lo ha descrito Ronnie? ¿Tenía barba o una camisa que lo pudiera diferenciar? La barba muy poquita, dejada, como dejado, ¿sabes? Sí. Sí, y la cara alargadilla. Vale, mira, os voy a decir una cosa. Ahora mismo tengo a Elena a mi izquierda, que me acaba de enseñar los vellos de punta, se está estremeciendo y está asintiendo. Ahora voy a ir contigo, Elena. María Ángeles, ¿algún detalle más de aquello, de esa pareja? ¿Qué hora era, María Ángeles? Dime. ¿Qué hora era? Las 2 y pico, 3 de la mañana, por ahí. Sí, 2:30. A las 2 terminamos en el Puente de Hierro y María Ángeles saldría para allá sobre esa hora, perfectamente. Sí. Más o menos. ¿Y fue antes de llegar al canal? Sí, justamente la curva que hay ahí justamente antes de subir al canal, que gira para la izquierda, pues ahí. De hecho, María Ángeles, Ronnie, ahí, ¿dónde grabamos el reportaje de Cuarto Milenio, Antonio Roncero? Ahí. En esa curva, cuando se abre el camino, que es la carretera antigua. Sí. No, pero lo que yo estoy diciendo es antes de cruzar el canal, no después. Sí, es que hablamos que hay antes. Que sale un camino, que era la antigua carretera, justo antes de la curva del canal, donde hay un terraplén, y donde grabamos el reportaje de Cuarto Milenio con Antonio Roncero, con Ronnie, en el que nos comentaba que de ahí salía ese hombre. O sea que yo ese sitio lo tenía perfectamente ubicado. Y cuando tú lo estás contando, María Ángeles, coincide prácticamente, pues yo creo que será el mismo punto. De todas formas... Me estás poniendo los vídeos de punta ahora mismo, ¿eh? Pues sigue escuchando porque no termina. Ahora que está aquí Elena, volvemos contigo. Y además estás con los gestos, estás gesticulando, estás afirmando. Cuéntanos qué te pasó a ti en esa carretera. Bueno, era de día cuando veníamos de un viaje que hicimos. Venía mi marido, mi hijo era el más pequeño y 2 amigos. Ellos venían en el asiento de atrás y yo iba adelante con mi marido. Bueno, pues serían sobre las 2 menos 10, las 2, pero de la tarde, en pleno julio, con una calor que te morías fuera del coche. Bueno, pues veníamos dirección Carmona-Lora ya. Y entonces, pasando el canal, nosotros la curva a la derecha y justo
donde ha dicho José Antonio que sale la carretera antigua, sobre en medio va un hombre andando. Entonces yo le dije a mi marido, digo, porque yo es que me apeno de todas esas cosas que veo. Le digo a mi marido, digo, este hombre a estas horas con la temperatura que hace, vamos, que si llevo el coche vacío me paro para montarlo, vamos. Digo, este hombre la temperatura que hace y por ahí andando. Y el coche, vamos, veníamos a una velocidad normalita, más bien ligerito. Y en aquel momento es como si se pusiera el coche a cámara lenta, porque es que lo vi perfectamente. Perfectamente. Dice, se lo dije a mi marido, dice, ¿qué hombre? Digo, pues no lo ve, ese que va andando por ahí, lo señalé. Dice, pues yo no veo a ningún hombre. Entonces miré para atrás y lo seguía viendo. Y se lo dije a los niños, digo, ¿ustedes tampoco veis al hombre? Y miraron los niños para atrás, dice, ¿qué hombre, mamá? Empezaron a reírse, como niños, vamos. Digo, pues por ahí va un hombre con la temperatura que hace. Bueno, aquello se quedó ya así. Pues entonces ya pues se lo comenté a José Antonio, se lo comenté primero a Sofía, luego ya se lo comenté a José Antonio. Esa es la historia, vamos, que lo vi perfectamente. Y a esa hora. Elena, este hombre miró cuando al paso del coche. No, iba fijo para abajo, la mirada hacia el suelo. Sí. Lo que a mí me sorprendió. Elena? ¿Perdona? La vestimenta que llevaba ahí. Claro, es lo que te voy a comentar. A mí lo que me sorprendió es la ropa. Porque es que se la vi perfectamente. Ya te digo, el coche es como si se hubiera puesto a cámara lenta. Pues llevaba un pantalón beige lleno de cemento, bastante viejo, roto por la parte de abajo, de la rodilla para abajo, con raja, vamos, roto. Llevaba las botas, que me fijé en todo, unas botas bastante viejas. ¿Botas cortas? Sí, cortitas de trabajo. Bueno, el pantalón lo llevaba sin por lo alto y se le veían las botas de trabajo, bastante viejas. Llevaba una camisa en beige, pero de estas, como salen en las películas antiguas, con frunce aquí y manga bastante ancha. Ahora llevaba en el lado izquierdo un pico, que es lo que a mí me sorprendió. Llevaba un pico y en la mano derecha llevaba un cubo viejo, pero muy viejo, de lata. Llevaba un sombrero viejo y era el pelito largo, blanco, y la barba blanca también. ¿Barba larga o barba...? No, normal, no como la que dice Ronnie, ya más bien crecida la barba. Y de edad, pues yo le echaría unos 65, 60 y algo, 67 de edad, más o menos es lo que yo pude ver. Pero aquello me dejó marcada porque de la forma que iba vestido, de la temperatura que hacía, que en la carretera hacía una temperatura horrorosa, porque era el 20 y tanto de julio y hacía una calor tremenda. No tenía sentido que ese hombre estuviera por allí, claro, o picando o trabajando, ¿no? Y a las 2 de la tarde, ¿no? Y en el caso de Ronnie o de María Ángeles, a las 2:30 de la noche. Ronnie, ¿a qué hora más o menos lo calculas que fue lo tuyo? 2:30. 2:30 de la noche. Más o menos a la misma hora. ¿Qué pinta ese hombre al lado de la carretera, en el caso de María Ángeles, esa pareja, tan tarde, tan de madrugada, en invierno no, o era verano, en tu caso, Ronnie? Lo mío era noviembre, sería noviembre, octubre, noviembre. O sea que hacía frío, y en el caso de María Ángeles también fue por esa época, ¿no? También hacía por esa época. Hacía fresquito. No sé si le veis, porque bueno, a las 2:30 de la tarde puede ser que alguien que venga de un campo... A las 2, porque, bueno, serían las 2 menos 10 o así, porque yo llegué a las 2 a mi casa. Pero y a las tantas... Sería 10 minutos de allí a aquí. Y a las tantas de la madrugada, ¿le veis sentido que ese hombre, además parece que sale de la cuneta, ¿no?
Sí, y porque allí digo, a lo mejor hay una hondonada y se pierde, pero que aquello está a nivel. Es decir, no se podía perder de la forma que se perdió. María Ángeles, en tu caso salían de la cuneta o venían andando por la carretera? Estaban quietos justamente al lado del quitamiedo. Vale, ¿y se fijaron en ti como si estuvieras presente o estaban, o sea, como si fuera ajeno a tu coche? A ver, yo iba conduciendo y me di cuenta porque, claro, al alumbrar la parte esa, pues lo vi como a los dos con la mirada distante, así como perdida, mirando al frente. Que no se percataron, no te miraban. No sé, pues como fueron segundos el tiempo de coger la curva al coche, y poco tiempo después, vamos, en el mismo quitamiedo vi ahí, no sé si un ramo o una cruz de flores. Sí, bueno, hay una cruz, que por ahí ha habido bastantes accidentes. Uno de ellos lo vi yo, vamos, que fueron los chavales que se mataron, que vinieron a la romería. Nosotros nos fuimos a Sevilla y cuando veníamos para atrás nos encontramos, la caja en la carretera. El accidente de me sorprende esa. Lo de Elena también a las 2:30 de la tarde o a las 2 de la tarde, esas características, esa vestimenta y esa forma, ese pico, ese cubo de hierro por ahí andando, que yo transito mucho esa carretera. La verdad que no tiene sentido ese hombre ahí, ¿no? Y sobre todo coincidís todos en antiguo. Algo de antiguo. Claro, yo tiempo. Como me gusta investigar, pues yo cogí, me metí en internet, en lo de las obras del Canal bajo Guadalquivir, ¿no? Y entonces hay fotos. Y yo cuando vi las fotos, la ropa es que es la misma. Tenía el mismo estilo que los presos. El mismo estilo. Bueno, no sé, María Ángeles, Ronnie, si queréis añadir algo más a la historia. No, ya he comentado lo que vi justamente en este punto. Lo curioso de este caso... Dime, Ronnie, dime. No, yo que lo que dice Elena, de este hombre con la vestimenta todo beige, el pantalón beige y la chaqueta beige. Es verdad que mi otra experiencia que tuve, que algún día si quiere la contaremos, cuando yo atropellé a aquella persona que creía que la había atropellado, o esa persona que pasó delante mía luego. Y es verdad que lo que es la tez de la cara, con la barba, ese pelo largo, y lo que pasa es que lo mío era más de luz, ¿no? Y se deslizaba, no andaba, ¿no? Pero bueno, es verdad que todo transcurre en ese tramo de carretera. En ese tramo de carretera pasa cositas porque, aparte de eso, ya me pasó otra cosa también, pero vamos. ¿Y tú sientes ese frío, Elena? Yo sí. Yo lo he sentido hace un ratito. Bueno, incluso en mi casa, cuando José Antonio me avisó para hacerlo, se lo estaba contando a mi marido. Incluso en ese momento de estar contándoselo, se me pusieron los vellos de punta y pasé frío. Yo es que me suele pasar eso, ¿verdad? Me pasa igual, Pues me gustaría que escucharais esto porque Ronnie, tú estuviste en el programa con José Luis Paco una semana, la semana siguiente volvimos a hacer un programa y ahí intervino María Ángeles y ahí me sorprendí, bueno, ya conocía más o menos la historia, pero cuando le volví a contar María Ángeles y ya estaba atando los cabos de vuestras historias, María Ángeles, aquella noche no fue lo único que te pasó. No. En carretera te pasaron más cosillas, ¿no? Sí, dos cosillas más. ¿Qué fue lo que te pasó también por aquel entorno de la carretera, por aquella zona? Vale, pues yo iba a dirección Carmona para venir para mi pueblo, que soy del Viso. Pues salgo del canal. En el canal es extraño porque cada vez que paso siento una sensación de ahogo. De ahogo, nervios... y estoy deseando quitarme lo más pronto posible del canal. Una vez que ya paso el canal, ya me tranquilizo. Y justamente después del desvío que hay para Guadajo, sigo para adelante, dirección Carmona, y ahí, antes de coger una cuesta abajo, pues en un alto, veo una sombra andando para Carmona. Una sombra ahí, alta, con zancada grande, mirando, dirección Carmona. Digo, ostras, qué raro.
Y yo sin decir nada, claro, porque llevaba a mi hija que iba un poco cagadilla. Sí. Y digo, ostras, y un poquito después, pues vi también en el Quitamiedo, no sé si hay por ahí Quitamiedo, bueno, vi que había como una cruz o Sí, sí. también unas flores o algo. Ujú. Digo, otra cosita más para apuntarla. Y nada, yo ya digo, ya esto ya está pasando, ya está. Y voy a andar, sigue el coche de dirección Carmona. Y pasando esto hay unos cambios de rasante. Ujú. Antes de llegar a una curva que hay dirección a la derecha, que también pasa el Corbone. Sí. Pues justamente en los cambios rasantes venía un camión de frente y el camión no lo veía, pero sí veía la luz. Pero ya cuando el camión subió el cambio rasante, vi como unas piernas oscuras andando por delante, nada, fueron décimas de segundo. Digo, ostras, ¿esto es lo que he visto o no es lo que he visto? Digo, nada, he visto una cosa, digo, cuando llegue a casa no pienso ya más en nada porque es que ya iba yo ya un poquillo cagadilla. Ujú. Y cuando llego a casa, tú, José Antonio, siempre cuando llegue me das un toque, me dice, ya has llegado, ayer está tranquilo. Pues yo cuando llegué a casa, digo, ya he llegado. Y me preguntaste, ¿todo bien, todo tranquilo? Digo, no. Y empecé a decirte todas las cosas. En ese momento, Y cuando María Ángeles me dice que algo en carretera no ha ido bien, ya empezó a sospechar porque, bueno, María Ángeles es de estas personas que tienen sensibilidad. Como yo sé que Antonio también la tiene y como que Elena parece que también lo tiene, parece que tenéis una especie de sensibilidad. Y cuando María Ángeles me dice que algo no va bien, es que le ha pasado, que ha visto algo, que le ha ocurrido. De hecho, bueno, no sé si recuerdas cuando estuvimos en Alcalá, en una investigación, que pasaron cosas allí y fueron bastante fuertes, ¿verdad? Que eso ya lo contaremos otro día, pero bueno, para mí es lo más fuerte que he vivido, una persona que incluso le empujaron al suelo. Pero ya lo contaremos más adelante. En ese caso, cuando María Ángeles me dijo que no había estado tranquila, me empezaste a contar, me contaste lo de las piernas. Sí. Tú no sabías nada de la historia de Cuarto No, Milenio a ver. ni de las piernas de Lora, ¿no? Yo sí lo sabía por haber escuchado a ustedes, haber escuchado a Ronnie, pero no sabía la historia en sí. Ujú. Y tú esa misma noche o el día siguiente me mandaste el programa de Cuarto Milenio. Ujú. Y yo no me acuerdo si lo leí o lo vi, la verdad que no me acuerdo. Y digo, ostras, si esto ha sido lo que me ha pasado a mí. Y me quedé ahí como un poquito perpleja, digo, ostras, yo también he sido una, por así decir, de las afortunadas. Así en plan un poquillo medio de broma. Sí, Porque sí. ya hay algunas veces que te tienes que tomar estas cosas como un poquillo de broma para quitarle hierro al asunto. Pero aquí no queda la cosa porque, Ronnie, tú has dicho que tú te encontraste con chocaste o atropellaste Que tenía una persona en el mismo sitio donde María Ángeles vio ahí es esa lo que iba. sombra dirección a Carmona. ¿En el mismo? En el mismo punto. Es que habéis coincidido los dos sin querer. ¿Dónde, Ostras, que ¿dónde calor fue? me está entrando. ¿Dónde fue, Yo Ronnie? fue en la misma curva, pasando una cruz que hay, en la misma curva que ya encauza hacia el hacia el cruce de Guadajoz. Sí, Que hoy día la curva esa se la han comido y la han hecho más ancha. sí. Pues allí yo venía de trabajar, serían las 11, las 12 de la noche, por ahí. Y al paso de esa curva se vino una persona en lo alto del coche. Imagínate, yo paro el coche, pues yo con las manos en la cabeza porque yo creía que la había atropellado. Cuando yo me bajo del coche, sale del capó esa luz, ese hombre de luz. Es como una casaca, esa barba, ese pelo un poco más largo, pero se deslizaba. Y pasó por mi lado izquierdo, me lo estoy contando y se me está poniendo mi vello de punta. Y con una tristeza muy grande en la cara. Y se fue deslizándose hacia dirección a Carmona. Yo llegué a mi casa y se lo conté a mi madre, bueno, ¿qué te ha pasado? Te llevaba la cara blanca. Imaginaros, ¿no?
Y eso es el mismo punto. Básicamente es que habéis coincidido, María Ángeles y tú, Ronnie, habéis coincidido. Cuando lo estabas describiendo, María Ángeles, yo me imagino la cara que habrás puesto, ¿no, Antonio? Ah, pues por eso estaba diciendo. Y por eso me dices tú que María Ángeles tiene mucha sensibilidad. No sé si ella recuerda una noche que fuimos a Constantina. Hombre, ¿cómo no saberlo? La noche que te conocí. En efecto, aquella noche también pasaron cosas, efectivamente. Aquello pasaron cosas y de verdad, ¿eh? Uf. Y además, el María... lamento que escuchamos María Ángeles y yo. Sí, el chiquillo, el llanto de agonía. Pero lo curioso que aquella noche también estamos con José Luis, con Paco. Os fuisteis los tres, José Luis, Paco y María Ángeles. Nos quedamos Antonio y yo. Estábamos como en el sitio donde Ronnie decía, aquí pasa algo. Empezó a caer un frío impresionante, más de lo normal. Y yo estaba con mi cámara reflex de una cámara fotográfica. Es digital, pero sabéis que bueno, que es más fiel a la fotografía, con todo manual, todo preparado para sacar foto manual. Y empiezo a hacer fotos porque parece que allí se empieza a formar una especie de niebla, ¿recuerdas? Totalmente, me acuerdo perfectamente. Bueno, pues de repente la cámara se queda sin batería, saco la segunda batería, me dura prácticamente 2 fotos cuando el segundo flash se va formando una forma, parece que la sombra, o sea que la niebla iba solidificando en algo. Antonio, va formando algo. Se me fue la segunda batería en cuestión de segundos. ¿Y qué pasó inmediatamente? Escuchamos un lamento, un suspiro o algo, un suspiro al lado nuestra en la carretera, en la cuneta. Pero al lado, pero justamente como si fuera a medio metro. Y en aquel momento, bueno, entraste un poco en pánico, no, vámonos de aquí porque aquí parece que hay algo importante. Yo me puse, fíjate, yo no tengo miedo a nada, pero me dio respeto y me entró un frío tan grande y vi algo tan malo allí y me dije, vámonos. ¿Te acuerdas? Recoge, vámonos. Sí. Recogimos rápidamente y nos fuimos de aquí, de allí. Pues fue el momento que os conocisteis, Antonio y María Ángeles, aquella noche, sí. que fue una experiencia, bueno, pues fue sorprendente, ¿no? También que una noche de investigación, pues nos ocurra algo en un punto donde además, en esa carretera, un guardia civil se encontró con una persona de blanco, que de hecho se paró, toda la familia lo vio, se paró el guardia civil para decir, ¿qué hace este hombre aquí vestido de blanco? Y cuando el coche se para y se baja para ver qué hace ese hombre ahí, no existe, no lo ven, desapareció. Pues estos son los detalles de la carretera. Lo que nos trae las noches y las carreteras. Yo es que me acuerdo perfectamente, María Ángeles, ese recorrido que hicimos tú y yo, y ese frío que llevábamos los dos, y lo que íbamos sintiendo cada paso que dábamos. Sí. Y además cuando volvimos de ese mini paseo, estábamos allí con José Antonio, con Paco, con José Luis, y estaba con una luz muy grande, un foco que tenía ahí, y digo, apuntaba a la derecha, y había como una nebulosa pasando por la carretera, de un arcén a otro, un poquito bastante rara. Que eso fue lo que yo intentaba fotografiar. Luego. Sí, efectivamente. Y además, de hecho, a ver si rescato la imagen, que se ve ahí un poco de formación de la niebla que iban compactando poco a poco. Como me quedé sin batería, pues cuando me parece que en el momento clave, aquello no lo pude captar. Pero aquello se acercó y aquello tú y yo lo escuchamos, Antonio, y eso está ahí, ¿eh? Aquello fue claro, vamos, los dos nos quedamos... Escuchamos ese suspiro o una especie de lamento, además de hombre, ¿verdad? Parecía que era de hombre, al lado de la carretera de la cuneta, que nos heló la sangre a los dos, porque yo lo escuché, pero te vi la cara y yo sé que tú también lo escuchaste, y los dos nos quedamos diciendo, ostras. Y nos miramos, nos miramos los dos. Y yo creo, no sé si a ti te pasó lo mismo, que en el momento del suspiro parece que todo volvió a la normalidad. O sea, como si fuera... la carretera volvió a su ser todo normal. Se desapareció la niebla y todo parece que como recobró la calma, como si esa energía se fuera acumulando en ese justo momento, y cuando escuchamos pero quería darnos ese aviso. Es verdad que nos fuimos y nos teníamos que ir a esa hora. A lo mejor después de otra hora hubiera sido otra cosa, otro desenlace.
Pues nada, yo creo que esto lo tenemos que seguir investigando. Cuando nos dejen otra vez salir, poder ir a la carretera, poder ir a la curva. De hecho, bueno, tenemos más investigaciones pendientes y que podamos estar todos juntos para ver si sacamos más conclusiones, más energía. Yo sé que allí ocurren cosas porque no han pasado más cosas. Y os invito, vendrá también José Luis y Paco porque tienen muchas ganas. Os invito a volver a repetir esta experiencia porque yo creo que nos podemos llevar mucho más, y más vosotros que sentís que tenéis esa percepción. Ronnie, María Ángeles, muchísimas gracias a los dos. De nada. Por estar aquí. Muchas gracias, José Antonio. Déjame decir una cosita, José Antonio. Adelante, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Tanto María Ángeles como Elena, ¿no? Como yo, ¿no? Como otras personas que salen a contar esto. Simplemente yo creo que es para ayudar a otras personas que han tenido tantas experiencias y no se atreven a contarlo por miedo, ¿no? Por el que dirá. Y yo lo que digo que yo animo a todo el mundo, ya que estás tú aquí, ¿no? Ahora en Lora, con este proyecto, ¿no? Tan bonito, ¿no? Que se animen a contarte las cosas, Antonio, y que se acerque, porque a mí se acerca mucha gente a contarme cosas después de yo contarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo animo que se acerque y te cuente las cosas, porque te libera. No sé si a María Ángeles o a Elena, a mí me pasa eso. Yo me he liberado contándolo y a ustedes, ¿sabes? Yo me pasa igual. Cuando lo has contado, Elena, te has quedado más Sí, más te quedas muy tranquila cuando lo cuentas, porque... ¿A que sí? Yo sé que María Ángeles es una persona sin tapujos y lo cuenta también directamente. ¿Tú te sientes más liberada? Porque son tus experiencias. Te pueden creer o no creer, pero... Tú lo has vivido, Claro, pero simplemente con mirarte a la cara, cuando tú estás contando estas cosas, ya sabes que estás diciendo la verdad, que no te estás inventando nada. Aparte, ¿qué ganas con inventar estas cosas? No se gana nada. No ganas nada. No. Pues lo dicho, me habéis dado una noche maravillosa porque estoy aquí ahora mismo recordando todas esas historias y todo como lo hemos enlazado poco a poco. Parece que va creando un entramado, y en esa carretera, la carretera de Lora Carmona, si ahí unimos... pasan muchas cositas. Si tenemos, además, el tema de las piernas, cuando lo grabé la primera vez, es que en esa curva he hecho 2 programas de Cuarto Milenio. En la misma curva que hemos contado que grabamos con Ronnie, en la que veis a la pareja, al hombre mayor. Esto que veis. Y allí fue donde estuvimos con Pepe de la Ferretería Jimar, Pepe Carmona, y nos contó la historia de las piernas. Y eso ocurrió en menos de 50 metros de donde estáis contando que tuvisteis la visión de esta pareja, de este hombre. Por tanto, parece que en aquella curva pues tenemos una energía bastante importante. Lo hemos intentado analizar y ver por qué, pero es que tenemos carreteras, tenemos el canal con agua, el canal de los presos, en la que los presos pues se supone que algunos fallecieron haciendo el canal, que eso está constatado, porque bueno, eran presos, hacían el canal, tenían poca agua, poco alimento, y algunos desfallecían allí en la propia obra. Era como un castigo, ¿no?, que tenían, eran presos políticos y tenían esa pena. También parece que, y lo voy a intentar corroborar contigo, Ronnie, porque también me comentaste el otro día algo acerca de la finca, de otra persona que también parece que lo relaciona con un familiar. Vamos a intentar tirar de ese hilo. Sí. Entonces sería ya la quinta persona que nos pueda confirmar esta persona, este hombre que anda por aquí. Pero también parece que en esa finca también había fusilamientos. Nos han llegado a nuestros oídos. Lo tenemos que corroborar, pero entonces estamos uniendo bastantes factores para que en esa curva ocurra, claro, en efecto. Y vosotros que sois más sensibles, tenéis esa oportunidad de sentirlo, verlo. Dime. A mí me pasa con María Ángeles, Yo llevo ya 16 años seguido pasando por ahí y yo lo paso mal, porque te cambia todo y esa frialdad te sigue entrando. Es lo que yo le iba a preguntar antes a Ronnie. Ronnie, te voy a hacer una pregunta y es relacionado con esto último que tú has comentado. ¿No te suele pasar, porque a mí me pasa, el móvil del tramo de la curva de donde tiene la casita los alemanes? Sí. De ese tramo, yendo para Carmona me refiero, de ese tramo hasta que pasa el canal, yo me siento... Sí. Ahora mismo me está entrando un frío que no veas. Yo me siento como
Vamos a ver si me explico. Como si yo fuera a preparar para ver algo. ¿Me entiendes? Sí. Es que voy preparada y mirando porque... Inconscientemente. Sí. Que De sí, que ese tú no sabes de tramo la hora hasta diciendo... que pasa la curva del canal, yendo para Carmona. Yo me siento Mira... como que, además de aparte de cómo me vigilan, cómo me miran... Eso es, por eso te digo, Exactamente. Yo tengo esa misma sensación, ¿eh? Que me miran, aparte. Y luego, lo que yo siento, como si fuera a ver de nuevo algo. Porque tú, ¿verdad que tú No, sales de es tu que casa? en una palabra, es que están ahí. ¿Cómo están ahí? Yo lo dije el otro día en el programa. Lo triste de esto, que esto no acaba. Esto no es un punto y final. Esto es un punto y seguido. Además, Porque la carretera se va a seguir presentando y por desgracia vamos a tener más accidentes y más cosas. En ese tramo que yo te he dicho, desde la casita de los alemanes hasta después, ahí han muerto muchísima gente ya, ¿eh? Sí. Y siguen pasando accidentes. Además, se congregan todos. Parece que... Casi que hay... en el mismo tramo. María Ángeles, que tú estabas ahí un poquillo en la sombrita. Has dicho que... has comentado que también te sientes igual, que te sientes vigilada y que cuando pasas por ahí hay cierta intranquilidad. Sí. Hasta que ya no paso el canal dirección Carmona, no respiro un poquito. Vamos, me siento justamente en esa curva donde yo vi a esta pareja, por ese tramo observada. Como que me están vigilando, me están mirando. Cuando voy cruzando el canal, subiendo la cochecita para cruzar el canal, sensación de ahogamiento, de ahogo, que me falta el aire. Ahí se y una vez que dos paso el canal, Claro, bueno, y hace poco también se salió un coche de tal manera que casi para en el canal, que si hubiera parado, si este coche hubiera caído en el canal, pues el desenlace a lo mejor hubiera sido fatal, porque la persona salió también rodando, y estaban inconscientes. Si tú caes en el canal y estás inconsciente, imaginaros, ¿no? El desenlace de este accidente. Y además parece que esta persona se salió sin ningún tipo de percance con otro coche, directamente se salió de la carretera y fue a parar en el canal. Esa es otra, Antonio, esa es otra. Dice tú, recta, volantazo, frenazo. ¿Qué no verán? ¿Qué no vemos? Claro, esa es la duda que a mí me lleva reconcomiendo durante años. Vas a la carretera, ves frenazos. Lo que tú dices, no, es una curva, pero hay partes que rectas, que se salen coches un poquito antes de llegar, claro, viniendo de Lora hacia Carmona, antes de llegar al canal, una recta que hay, se han salido muchos coches antes de llegar un poco a la curva del canal. Han fallecido gente en circunstancias muy extrañas, en accidentes muy extraños en la que la Guardia Civil no es capaz de percatar por qué se han salido. Un animal, algo, han pegado un volantazo por algo, han visto algo que les ha sorprendido. ¿Pueden ser las energías que están ahí? Yo creo que estáis convencidos de que son las energías que están ahí, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo sí. Vamos, lo creo. Pues nada, yo creo que... habría que hacer una investigación buena por ahí. De todas formas, José Antonio, ya hablaremos en otro programa y ya seguiremos hablando de una cosita que... Pues me la apunto, Ronnie. Y a ver si te puedes venir aquí conmigo y te tengo aquí en el estudio y tenemos una noche de charlas entre amigos, porque bueno, Antonio Roncero es una caja de sorpresa también. Yo sé que tienes una sensibilidad muy extrema, que no ocurre siempre en todos los lados, sino en sitios determinados. Y bueno, ¿qué tienes que contarme? Pues me lo apunto, ¿vale? Sí, apúntatelo. Y además tenemos también una investigación pendiente que puede aportar a esto, que lo comentaste en el programa de José Luis. Me lo tengo aquí grabado a fuego, porque puede aportar un dato más a lo que habéis contado vosotros. De hecho, ahora tengo una entrevista también con otra persona, que lo vamos a intentar a ver qué cuenta, porque va a aportar también un poquito más. Y con esto seríais 5 personas que pueden más o menos enlazar y relacionar esta persona. Tú incluso dices, Antonio, sí, una persona, 2, 3, 4, 5, y las que te cuentan. Y es decir, que una vale, 2 vale, pero tantas personas... Hombre, algo hay, ¿no? La carretera se pronuncia y está ahí. Pues Ronnie, María Ángeles, Elena, muchísimas gracias a los 3.
Yo creo que me habéis dado un programa, bueno, creo no, me habéis dado un programa maravilloso para recordar y estaremos pendientes, estad atentos porque igual tenemos noticias para seguir avanzando en esta investigación, que está en vivo y está en directo. Antonio Roncero, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. María Ángeles Lozano. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti y también estaremos pendientes y en cuanto podamos nos vemos en persona. Cuando queráis. Y cuando nos dejen. Cuando nos dejen, efectivamente. Elena, tú que estás aquí, estás cerquita. Muchísimas gracias a ti también. Venga, buenas noches. Y esto que habéis escuchado es la entrevista que teníamos preparada. Teníamos en el estudio a Elena y al teléfono a Antonio Roncero, Ronnie y María Ángeles Lozano. Pero teníamos otra entrevista preparada que era difícil compaginar, que todo el mundo estuviera en la misma llamada y pudiéramos estar a la vez. Por lo tanto, bueno, llamé a José Manuel Contreras aparte y también pudimos entrevistarlo y que nos contara todo lo que a él le ocurrió. Y vais a escuchar esta entrevista que le hicimos a José Manuel Contreras. Bueno, después de lo que hemos escuchado con el testimonio de Elena, de Ronnie y María Ángeles, tiempo después llegó a mis oídos, a través de mis compañeros de Misterios en la Onda, pude escuchar este programa en el que José Manuel Contreras, que lo tenemos al hilo telefónico. Muy buenas noches, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Antonio. Llevaste a Misterios en la Onda un testimonio que cuando yo lo escuché, pues me sorprendió porque era algo que llevaba indagando tiempo y parece que atando cabos, ¿no? Investigando el tema de las piernas, nos llegó la historia de Antonio Roncero, después la de María Ángeles y la de Elena. Y vamos circundando, vamos atando cabos respecto a un prototipo de personaje en el que ya hemos comentado. Pero vamos a ir por partes, José Manuel, porque me gustaría que me contaras esa historia. Tú venías de Sevilla hacia Lora por la carretera de Carmona a Lora o Lora Carmona, la que tantas historias extrañas ha pasado, como lo de las piernas y tantas otras que hemos contado. Tú venías de madrugada hacia Lora, ¿no? Efectivamente, yo venía en este caso desde Sevilla para Lora y sí me pasó un asunto bastante curioso por la 457 a la altura al pasar el canal de los Presos. Has dado un detalle, pasaste el canal de los Presos, tomaste la curva, ¿no? Efectivamente, yo, como te comentaba anteriormente off the record, bueno, yo venía de Sevilla y al pasar el canal de los Presos, la verdad, ese día por la historia es un poquillo más larga de la cuenta, porque ese día como que yo tenía un mal sentimiento, como que tenía algo dentro de mí que me decía que algo no iba bien. Y justo al pasar el canal de los Presos, al girar la curva, me encontré en la esquina que hay justo con antes de llegar al puentecito que hay un riachuelo. Sí. Pues justo ahí me encontré a una persona y la verdad es que me pasó algo más curioso, como problemas con la radio y demás. Parecía que algo te estuviera avisando o sentías una sensación extraña que no es común cuando tú vienes en la carretera, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, yo desde que empecé a trabajar en Sevilla, pues sí es cierto que empezaba a llegar pues a altas horas de la mañana aquí a mi casa. Entonces, yo he cogido esa carretera como la hemos cogido todos los loreños pues millones de veces para ir para Sevilla o para ir para cualquier lado. Y sobre todo pues para ir ahí en la autovía, que al final es donde nos conectan pues a todos los pueblos de aquí alrededor. Sí. Pero ese día yo me sentía como intranquilo. Yo me monté en el coche y una vez que me monté en el coche es como, a mí me recorrió una cosa muy rara, como un escalofrío. Podríamos decir que incluso hasta ahí sugestionado, por así decirlo. Pero ese día yo me sentí en el coche pues bastante más raro de lo normal. La sensación era a lo mejor
¿O ahogo, te faltaba el aire? ¿O cómo lo puedes explicar? Yo lo explicaría como un escalofrío. No es ahogo ni nada, pero es como un escalofrío. Como cuando tú sales de la casa y dices, se me ha olvidado algo, pero no sé qué. Uh-huh. Algo así que tú dices, algo, pero no sé lo que es. Como mal, como pensativo, como diciendo, pasa algo, pero no sé el qué. Uh-huh. Y efectivamente esa noche pues me deparó una sorpresa. Y comentas que la radio te empieza a fallar. Sí, efectivamente, Antonio. Yo no, imagino que como mucha gente cojo y conecto el móvil al Bluetooth y escucho música por el Spotify, vamos, se puede decir aquí o no hay problema, ningún por problema. Una plataforma digital de música. De hecho, subimos los programas de Spotify y nos permiten que subamos el audio, así que le hacemos publicidad también a esta plataforma. Bueno, pues yo iba escuchando Spotify, de estos de las radios de los que van sonando, y casualmente cuando yo cruzo la curva, cuando yo me pongo de cara a esa persona, a ese ente, a esa persona, empieza a chisporrotear el Bluetooth. Normalmente el Bluetooth no es una tecnología que suele fallar, simplemente lo que más podría fallar es el internet, y el internet con el Spotify, una vez que carga la canción, durante toda la canción está bien. Pues empieza a chisporrotear lo que es la radio. Y cuando me voy acercando, de un momento a otro me hace el móvil ¡pum! Y se me reinicia. Justo a la altura de donde estaba la persona. Yo cogí... ¿Qué altura, perdona José Manuel, a qué altura de la carretera estamos hablando exactamente? Pues mira, como digo, es justo en el arcén que hay. Fue en el arcén, me lo encontré en el arcén, poquito antes de llegar al puentecillo este del Riachuelo. Ajá. Ahí... Estamos hablando de la curva, cuando si vienes de Sevilla es curva a la derecha, que sí. A la izquierda se abre la antigua carretera, ¿no? Efectivamente. Vale, esto es que es un detalle, te lo digo porque hoy hemos llegado a la conclusión de que todos lo han visto justamente en ese punto. Vale, las 3 personas que han estado delante tuya comentan el mismo punto, hemos coincidido en lo mismo. Prosigue, por favor. Pues eso, yo cruzaba, pasaba el canal, la curvita que hay a mano derecha, pues una vez que tú te encarrilas de frente al otro canalillo que hay para tirar para que tire para la izquierda, es una curvita pequeña, pues justo ahí me encuentro en el arcén, en la parte del arcén me encuentro a una persona. Claro, tú vas con las largas puestas y tú puedes ver a una persona. La diferencia es, yo tenía la sensación de que estaba más iluminada de la cuenta. Entonces, además yo sentí, cuando yo lo vi, es como si me bloquease totalmente. Y yo me iba acercando a esa persona y era como que yo tenía la cara de esa persona en la frente a mí, ¿sabes? Por eso digo que, como te decía anteriormente fuera de la grabación, yo vi a esa persona y le vi los rasgos y todavía lo tengo en mi mente porque es un hecho que no se me puede olvidar. ¿Pero tuviste la sensación a lo mejor que separara el tiempo o un cambio de percepción normal de las dimensiones? Sí, efectivamente, es como yo me iba acercando pero como muy lento, era como, como si fuese en un túnel del tiempo y que no me daba cuenta que me estaba acercando a la curva. Pues mira, es que parece que habéis puesto de acuerdo y tú sinceramente no has podido escuchar lo que hemos grabado ahora mismo. Para ti es nuevo, ¿verdad? Confírmamelo porque parece mentira. Yo la verdad es que no he escuchado, o sea, yo he escuchado el tema de las piernas, también he escuchado que por allí se han encontrado a gente, pero no, o sea, no he escuchado nada con respecto a lo que me han precedido porque no tengo ni idea de quiénes eran las personas que han hablado. Entonces, pues, de hecho, sigue en el estudio Elena, que ha comentado lo mismo que tú, la percepción de que se para el tiempo, y ahora mismo está aquí Elena frotándose los brazos como con los vellos de punta, la misma percepción que tú has contado, que se ralentiza el tiempo y lo ve todo como a cámara lenta. Es lo que acabas de decir. Bueno, es que ahora mismo se está frotando los brazos. Estamos coincidiendo más o menos en lo mismo. Yo es lo que te digo, Antonio. Cuando
De ahí puede ser que esa carretera o esa curva sea un poco más peligrosa de lo normal. Yo me sentí como que no tenía el control de la situación. A mí lo que me hizo cambiar el chip o cambiar la sensación fue cuando se me reinicia el móvil, que se para la música. Sí. En ese momento es cuando yo reacciono y me di cuenta que estaba llegando a la curva, y fue cuando ya tomé el puentecito para tirar para atrás. Claro, yo lo primero que hice fue quitar retrovisor, no mirar para atrás y darle para adelante como para quitarme de ahí cuanto antes. Pero la verdad es que fue una situación muy dura. La verdad, nunca me había pasado algo así. Y además, comentabas en Onda Cero que tú eras una de las personas que te llamaba la atención lo de las piernas, pero que te lo tomabas como con broma, ¿no? Y a lo mejor ibas por la carretera buscándolo a ver si lo veías, pero nunca lo habías visto. Efectivamente, yo, Antonio, he sido de esas personas que cuando salió en el programa de Misterios de la televisión con esas mallas quechua, pues la verdad es que me lo tomé más a cachondeo que otra cosa. Sí, también reconozco que yo soy una persona que nunca he dejado de creer en eso. Siempre yo sé o pienso que hay algo más allá de todo lo que nos rodea. Pero esa parte de cuando se mostró en la televisión a mí me sonó más cachondeo. Es más, con mis familiares y mis primos y mis amigos, pues hemos ido más de una vez para ver si lo veíamos. Imagino que como mucha gente de Lora. Claro. Y a partir de entonces ya es cuando le tengo más respeto a esa parte, por lo menos, de la carretera. Vamos a hablar de esta persona. ¿Qué ropa tenía? ¿Cómo lo vistes? Yo lo vi, la verdad es que era una persona mayor. Mayor, ¿sobre qué edad? Una persona, no podría decirte, unos 50 y pico de años. Entonces, era una persona mayor. La vestimenta no era como las que se llevan ahora, ni mucho menos. Era como una camisa así, como de cuadros o de rayas, no me acuerdo muy bien. Era como algo así de cuadros, rayas, muy antiguo, como lo que llevan las personas mayores. Sí. Y desaliñado. Estaba muy desaliñado. ¿Y los pantalones? ¿Podías dar algún detalle de los pantalones? De los pantalones no, porque no me fijé. No te fijaste, yo te digo, es que era la cara lo que yo sé, lo que cuando te contaba lo que yo más me quedé impactado, porque no se me quitaba de la cabeza. ¿Y qué rasgo tenía la cara? ¿Tenía sombrero, por ejemplo? No. No tenía sombrero. No, era serio, una persona seria, como si no tuviese expresión. Pues tal cual, es una persona seria, o sea, si es una persona mayor con barba. Con barba, ahí está, otro detalle, tenía barba, ¿no? Efectivamente. ¿Corta, larga, media barba de varios días? Es que no sabría decirte. Más o sé que tenía barba, pero podría decirte de varios días, no era larga, de estar muy larga, era una barba normal de estar una semana o dos sin afeitarte. De acuerdo, perfecto. ¿Vale? Es otro detalle importante que acabo de dar. Y bueno, la hora, ¿sobre qué hora fue? Pues de eso sí me puedo acordar perfectamente, porque ese día salí yo de Sevilla más o menos sobre la 1. Aproximadamente, imagínate, unos 45 minutos de llegada de Sevilla a Lora. Más o menos sobre esa hora, una 1:45, una y media, 1:45, por ahí. Yo sé porque me monté con la 1:05 aproximadamente al coche. Bueno, pues José Manuel, ahora mismo tengo el que tiene los vellos de punta soy yo, porque si le doy, bueno, en el folio que estoy apuntando aquí las cosas, Antonio Rocero, Ronnie, que llevamos también a Cuarto Milenio, comenta que lo vio también con una camisa como a cuadros, ha comentado de franela, con barbita. Él me ha comentado que tiene unos 75 años, ahí más o menos habéis diferido un poquito, ahora mismo está el margen entre 50 y 70 y pico años, pero parece que me estáis describiendo prácticamente a la misma persona. Vosotros no tenéis relación ninguna, y además a lo largo del tiempo ha transcurrido en otros años, más o menos diferencia 5 o 6 años. ¿Qué año fue esto? Eso te podría decir hace un par de años así. Estamos ya en 2021, el año pasado, ¿no? Pues creo que en 2019, si no recuerdo más. Vale, pues estamos hablando en el margen del 2016-2019, o sea, cuestión de 3 años. Que me conste, tú eres el último en que me llegue este personaje,
pero la verdad es que estáis coincidiendo muchísimo. Bueno, además, 2 de la madrugada, bueno, 1 menos cuarto, 2 de la madrugada más o menos. Uh-huh. ¿Qué pinta ese hombre ahí? Pues yo no sé, pero si era una persona de verdad, yo no sé qué pinta a las 1:30 de la mañana allí solo. La verdad te lo digo. Yo no sé qué hace una persona mayor a las 1:30 de la mañana en medio de la carretera allí tirando para Carmona. Para ti no tiene sentido. Para mí no tiene sentido ninguno, Antonio. Y en el caso, por ejemplo, de Antonio Roncero, él paró, el hombre estaba haciendo un gesto de que parara y lo montó en el coche y lo lleva a la gasolinera. Imagínate, ¿no? Y como hemos comentado después, en la gasolinera pues nadie lo vio, nadie consta que este hombre se bajara del coche y estuviera con Ronnie. O sea que una historia un poquito rocambolesca, la verdad. Igual estamos descubriendo un nuevo prototipo y además todo transcurre donde se hizo el primer reportaje, el reportaje que tú has comentado de las piernas, se grabó allí, justamente en esa curva. Por lo tanto, dime. No, digo, sí, o sea que es por aquella parte. Sí, vamos, no es por aquella parte, es justamente en aquella parte. Estamos hablando de 10-15 metros. No sé si, bueno, al lado hay un terraplén. Algunos la han visto salir de ese terraplén. Uh-huh. Y sí que es verdad que no lo hemos comentado con Ronnie, pero después que le pasó a él, se fue allí a ver si había labranza, porque el hombre le decía que necesitaba gasoil para el tractor de labranza. Uh-huh. Y en ese terraplén no había signo de haber labranza ni nada por el estilo por aquella época, ¿no? O sea que parece que estamos hablando de un prototipo de aparición en la carretera, y la verdad que sois ya 4, voy detrás de alguien más, pero son pruebas evidentes de que en ese punto pasan cosas extrañas. ¿A ti te da miedo, José Manuel, volver por ese sitio, pasar por ahí? A mí miedo, Antonio, como miedo no, me da respeto, mucho respeto. Uh-huh. Yo normalmente algo que hago después de entonces es coger mi retrovisor, el espejo retrovisor de ese y o no mirarlo o darle la vuelta o quitarlo de mi vista. No vaya a ser, pero yo digo, verás tú, si cualquier día me lo encuentro aquí sentado en la parte de detrás del coche. Como quien dice, apretar el ojete y correr mucho por allí, ¿no? Sí, o sea, con mucho cuidado, porque aquella carretera es peligrosa y no se puede correr por aquella zona, pero sí intentar no mirar atrás y con la mente en llegar a la hora y que no ven nada, porque yo lo pasé mal. O sea, yo me tiré esa noche que no pegaba ojo. Sí. Y no una situación que muy agradable, que digamos. Te voy a hacer 2 preguntillas, pero la primera, en esa zona hay muchos accidentes, hay salidas de carretera inexplicables, porque la curva, estamos hablando de una curva, pero después viene una recta, bueno, pues en esa recta se han salido coches. ¿Tú crees que puede tener relación esos accidentes con las visiones que se ven allí de noche? Yo, Antonio, si tuviese que decir algo sobre aquella zona es especial. Uh-huh. Y es especial tanto por los diferentes accidentes que indirecta o directamente pudiesen relacionarse, porque, como ya te digo, menos mal que a mí se me apagó el móvil. Uh-huh. Si no, yo no sé dónde hubiese llegado. O sea, yo reaccioné a partir de eso, de que se me apagó la música. Uh-huh. Es como un chip que te... ¡pum! Pero aquella zona es especial. Es cierto que tenemos allí el Cana de los Presos, donde allí fallecieron mucha gente durante el franquismo y durante la guerra civil y el franquismo. Uh-huh. Hemos visto allí numerosos accidentes. También es cierto que son tierras de labranza, que antiguamente pues, son tierras de labranza, aunque haya por allí naranjos plantados, son tierras de labranza y al fin y al cabo pues había muchos aperos y es cierto que habría muchos accidentes. Uh-huh. Pero es cierto que aquella zona yo la considero, con todo mi respeto, muy sensible. Aquella zona es muy especial por eso que te comento, porque además hay documentales y demás que relatan todo lo que pasó con la construcción de ese puente. En efecto, que además estamos detrás de esa noticia, de ese documental, para obtener algunos datos, pero parece que corrobora todo lo que hay. Decíamos que en el Canal de los Presos, decía minutos antes, con Ronnie, con Elena y con María Ángeles,
que al hacer ese canal de los presos morían presos porque tenían el agua justa, la comida justa y bajo el sol estaban excavando ese canal con sus picos, con sus palos, con las fuerzas de sus manos, no tenían excavadoras. Por lo tanto, es fácil que murieran muchos presos allí. Efectivamente. Además, también son personas y muchos familiares y muchas personas de aquí mayores de nuestro pueblo pueden dar testimonio fácil de eso, de todo lo que vivieron y todas las penurias que pasaron a la hora de construir ese canal, tanto aquí en Lora como en toda su longitud. Entonces, a mí, yo lo que me preguntaría es si a lo largo del canal, en algunos otros puntos, hubiesen algunos otros casos también así paranormales, ¿por qué no llamarlo así? Justo en Lora no, pero en Utrera y en otras zonas sí han habido visiones muy parecidas. De hecho, pues nuestros compañeros José Luis Hermida, Paco Gallardo hicieron también otro reportaje en Cuarto Milenio que consta de esas visiones en el canal de los presos del Bajo Guadalquivir, que es el mismo canal, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Por lo tanto, sí, tiene bastante relación, lo podemos relacionar y pensar que ocurre el mismo fenómeno. No sé si a ti te ha llegado, que parece que tú que te mueves más en la historia de Lora y en la política de Lora, no sé si sabes que si te ha llegado en la finca que hay justito en el canal, decían que allí ha habido fusilamientos cuando la guerra civil. ¿Tienes alguna constancia o sabes algo? A ver, yo conozco varios puntos de Lora donde sí hay pruebas fehacientes de que han habido fusilamientos. De ese canal es cierto que se ha comentado, hay algunos, pero no, o sea, a mí es verdad, me ha llegado. No puedo decir si sí o si no, porque no hay pruebas de esos hechos. Podemos decir, por ejemplo, una prueba aquí en el Calerín, la calera que estaba aquí antes del cementerio, ahí sí hay pruebas de haber existido fusilamiento. En el mismo cementerio, en muchos puntos de Lora. Incluso en el cuartel de la Guardia Civil. Sí. O sea, en el cuartel de la Matallana, no en el que hay ahora. Sí, en el antiguo. En el antiguo cuartel militar, ahí también han existido fusilamientos y están relatados. Y es más, aquello está recogido también como campo de concentración. Entonces, es cierto que la historia de Lora, a lo largo de estos años, de la época de la Guerra Civil del franquismo, pues hemos tenido aquí historias bastante detalladas con respecto al sufrimiento que hubo en aquella época. Pues interesante. La verdad que bueno, que has aportado bastante al caso. Y una última preguntita. José Manuel, ¿tú te sientes mejor después de haberlo contado? ¿Te ha liberado contar esta historia? Sí, a ver, yo cuando lo conté en Onda Cero, con los compañeros de Misterios en la Onda, yo es que siempre he tenido un respeto máximo con respecto a este tema. Hablo de respeto y no de miedo ni nada a contarlo. Son cosas que pasan en la vida y que seguramente muchos de los loreños y loreñas que nos estén escuchando, o muchas personas que nos estén escuchando a través de las redes sociales, pueden verse identificados y pueden haber sentido y visto o vivido algo muy parecido a lo que estamos contando y lo que estamos mostrando. Y lo mismo no lo cuentan por ese respeto o por el qué dirán. Yo la verdad es que me siento muy liberado porque es un hecho que me pasó a mí. Hay gente que puede estar más de acuerdo, que se lo puede creer, que no se lo puede creer. Bueno, son vivencias que vive uno personal. Pero sí es cierto que invito a las personas que nos estén escuchando, que si han vivido algo, pues que lo transmitan principalmente pues para que todo el mundo podamos conocer los hechos que pasan, que no están especificados en los libros, no están estudiados y que siguen pasando a día de hoy. Y además un detalle, lo has clavado porque además esta investigación lo que consta es intentar averiguar qué ocurre en esa curva, porque entre el caso de las piernas y el caso de este supuesto hombre mayor que se ve, parece que todo apunta a algo y investigar a ver qué ha ocurrido allí igual puede desvelar una historia que no, lo que tú dices, no está escrito, y que podamos escribirlo en el futuro en forma de estos testimonios que estáis prestando vosotros y que parece que están desvelando algo que la historia esconde, y es muy interesante. Así que, José Manuel, te estoy muy agradecido por este testimonio que has prestado, que no has tenido relación con las personas que lo han comentado, y parece que habéis
visto prácticamente lo mismo. Es lo mismo lo que estáis describiendo todo. Y yo creo que esto pues va a seguir adelante y ojalá alguien que te escuche, no solo de Lora del Río, en este caso estamos hablando de un punto de Lora del Río, esto se escucha prácticamente en todo el mundo, puedan aportar estos testimonios que, bueno, les ayuda a liberarse y además aportan a la historia. Así que, bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Pues con todos los testimonios ya puestos sobre la mesa, el de Elena, el de Antonio Roncero, el de María Ángeles Lozano y el de José Manuel Contreras, pues parece que hemos sacado en conclusión un prototipo de algo que se visualiza en esa parte de la carretera, que hablamos de una zona de menos de 100 metros de distancia, donde se han acumulado bastantes incidencias de carácter paranormal, lo que hasta entonces era zona de avistamiento de esas extrañas piernas en la noche, ya grabado hace 6 años, con más de 20 casos recogidos desde entonces. No solo es lo que pudisteis ver en televisión o escuchar en radio, hay muchísimos más testimonios, muchos de ellos en la oscuridad. Ahora encontramos a este extraño hombre que parece circundar la zona en altas horas de la madrugada o incluso al mediodía en un día de extremo calor. Todos coinciden en que lleva ropaje antiguo y algo de barba. Y en 2 ocasiones se parece en un episodio de ralentización temporal. El tiempo pasa más despacio. Si buscamos una explicación al fenómeno, se lo podemos dar a la ubicación geográfica, puesto que hablamos de una zona muy cercana al Canal de los Presos, donde en su construcción, presos de la Guerra Civil fueron forzados a construirlo a pico y pala, bajo el sol y con el agua y el alimento justo. Es probable, más que probable, ocurrió que falleciera allí algún preso bajo las penurias a los que fueron sometidos. Pero también tenemos el agua como posible hilo conductor de lo paranormal. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, en lugares donde hay agua parece que pueden ocurrir más fenómenos paranormales. Y es posible que incluso en una finca cercana se hubieran cometido fusilamientos en la misma época de la construcción del canal, aunque no dejan de ser rumores y habladurías que han llegado a nuestros oídos. Por último, y formando parte de una investigación aún viva hoy día, Antonio Roncero nos habla de una persona que le comunicó que su abuelo, ya fallecido, residía justo en la finca que está arriba de la carretera, y que los rasgos son aparentemente muy parecidos a la persona mayor que él describía. Queda aún pendiente contrastar esta información, que por ahora es imposible, ya que esta persona no quiere hablar, no quiere comentarnos nada, literalmente nos ha dicho que no quiere saber nada sobre el asunto, ni que se le nombre siquiera. Así que si sumamos a esto los testimonios de las supuestas piernas que cruzan la carretera, ya he dicho más de 20 que me hayan llegado a mí, que por supuesto sé que habrá más, muchas personas ven y se lo callarán para siempre, pero podemos hablar de una zona con una incidencia paranormal fuera de lo ordinario. Aún recuerdo cuando un policía del País Vasco se ponía en contacto conmigo a través del equipo de Milenio 3 porque indagaba cuál era la carretera con el apodo de paranormal de España. Empezó investigando una carretera del País Vasco, pero su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que la carretera con más llamadas a emergencia con avistamiento de carácter extraño desconocido no era otra que la A457, la que va de Lora del Río a Carmona.
me dejo muchas cosas en el tintero, pero pronto volveremos a hablar de esta carretera, porque no todo son apariciones fantasmales. También tenemos casos ovnis, que no son ni uno ni dos. Puede rozar la decena de casos recogidos a lo largo de muchísimos años. Y toda esta información que os estoy comentando ya se emitió en Milenio 3 hace años, en el programa de radio de la cadena SER. Están ahí, no me lo he inventado. Lo complicado es poner todos los datos sobre la mesa, ya que las fuentes de información son la mayoría informes clasificados, hablamos de informes de la Guardia Civil, y testimonios de personas que no quieren hablar del asunto por haber vivido una situación dramática. Lo que sí sé y me queda claro es que no hemos terminado de hablar sobre esta carretera, que entre lo que ha ocurrido y ocurrirá tendremos hilo para rato. Así que, quién sabe, igual en un tiempo nos volvemos a encontrar en un tramo de la A457, la carretera que tantas personas usamos casi todos los días. Para este programa hemos usado de nuevo la música de Días Extraños, del disco de Santiago Camacho, que nos cede su uso, mientras no sea para fines comerciales, cosa que agradecemos. Y bueno, este es el programa que tantas ganas tenía que os llegara y que tanto tiempo llevamos esperando. Así que espero que os guste. Yo he disfrutado, he vivido con los testigos estas entrevistas y, como os digo, la carretera sigue ahí, la carretera sigue aportando información, sigue aportando misterios, pero sigue también aportando un factor que no es agradable, que son los accidentes que ocurren en ella y las muertes que se está cobrando. Así que tened mucho cuidado en la carretera, siempre 1000 ojos, y nosotros nos escuchamos en 15 días. Buenas y misteriosas noches a todos.